de modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info@todolegal.app para agendar una llamada. Y ahora, vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar con el abogado Carlos Ortega, quien cuenta con un máster en Administración de Empresas y un máster en Derecho Procesal Civil. También cuenta con una especialización en Organización y Gestión de Organizaciones sin fines de lucro y cuenta con otra especialización en Proceso Civil, Arbitraje y Mediación y es director de la ONG Centro Cristiano de Asistencia Legal o CECALS. ¿Así es verdad, abogado? Es correcto, CECALS. Esta organización tiene más de 300 ONGs afiliadas. Es correcto, sí. Organizaciones diversas. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Fantásticamente, Rodil. Gracias por invitarnos a participar contigo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las ONGs y me gustaría empezar, abogado, preguntándole por qué usted decidió estudiar Derecho. Oh, fantástico. Mira, te digo que una vez pensaba en eso. Bueno, te digo que llevamos en la sangre esto. Mi abuelo fue juez en un pueblo, en mi pueblo, a quien amo tanto y quiero tanto, San Francisco Atlántida. Mi abuelo, mi tío, igualmente, por un lado. Por otro lado, pues sentimos que el derecho es parte fundamental de la vida de la sociedad. Así que es centro motor de las relaciones, de la convivencia, del desarrollo, de la vida familiar. Es todo. Así que para nosotros, no concebiría mi vida fuera del derecho. O sea, yo concibo otras cosas, me encantan otras cosas, pero las concibo alrededor del derecho. ¿Y en qué ramas del derecho se ha desempeñado este abogado? Pues mira, hemos trabajado mucho en el tema de derecho civil, especialmente civil, el lado del derecho mercantil, en el tema de las sociedades, la empresa, porque nos ha interesado la empresa, tanto la empresa desde el ángulo personalísimo, como el comerciante, el emprendedor, hasta la sociedad mercantil en sí. Pero el proceso civil, los juicios civiles, los juicios mercantiles son las áreas fundamentales. Uh-huh. Y también se desempeña en el arbitraje, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Qué es una ONG? ¿Cómo la define la ley o cómo la define usted? Oh, my God. No es necesario que nos vayamos a la ley, pero ¿qué es una ONG? Como para quien nos escucha que entienda. Una ONG. Okay. Esencialmente una ONG, la palabra dice organización no gubernamental. ¿Okay? Es una organización privada que no es del gobierno. Hay mucha confusión al respecto porque hay organizaciones, en general, todas las que no tienen carácter comercial son organizaciones, nosotros las llamamos organizaciones no lucrativas. ¿Okay? El hecho es que hay organizaciones no gubernamentales reguladas por la ley de ONG y hay organizaciones no gubernamentales que no las abarca esa ley. Entonces ya tienes una gran dificultad ahí porque la gente de pronto dice, bueno, somos una ONG, pero la ley de ONG propiamente es una ley compleja, bastante seria, bastante delicada, pero que no regula, por ejemplo, organizaciones religiosas, ¿okay? Que no te regula organizaciones patronales, por ejemplo. No te regula organizaciones gremiales. Y todas son organizaciones no lucrativas. Y todas son organizaciones no gubernamentales.
pero no están reguladas por esa ley. ¿Y estas en qué ley se regulan? ¿O en cada decreto de creación, dependiendo de...? Cada una tiene su propia ley. Algunas menos, no están reguladas exactamente. Pero, por ejemplo, los patronatos, que son organizaciones no gubernamentales, tienen su propia ley. ¿Okay? Son no gubernamentales, son ONGs, pero no las regula esa ley. Entonces tienen su propia ley de patronatos. Uh-huh. Ok. ¿Y cuál es el origen de las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, mira, eso es muy largo, ¿verdad? Eso viene desde la antigüedad, ¿no? En Roma, eso. Porque eso viene a ser justamente el deseo de la gente, causa social, de filantropía, de servir al prójimo, de servir a la comunidad, de apoyarse mutuamente. Entonces, no lleva en sí el espíritu de comercio, de lucro. La finalidad de ese ánimo de aprovecharse de un mercado y aprovechar un momento determinado. No, ese afán mercantilista no está en las ONG. En las ONG priva el espíritu de solidaridad, aquello donde el bien común, la alegría, la felicidad, el desarrollo, la educación, la cultura, el ambiente y todas esas causas que pueden inspirar al ser humano, causas investigativas, los derechos humanos, todas esas cuestiones que esencialmente, imagínate, tener empresa mercantil dedicada a proteger los derechos humanos. O sea, es un poco extraño, ¿no? Tener una empresa mercantil dedicada a proteger los niños. O sea, es una cuestión un poco extraña. Pero cuando hablamos de filantropía, podemos hablar de una ONG dedicada a cuidar niños, a fomentar los derechos de las personas, a fomentar el avance de la educación, la cultura, las artes, los deportes y todo eso. ¿Y en Honduras de cuándo se origina ya formalmente en una ley? ¿Es la ley de ONG la primera ley que regula esta actividad? Claro. Bueno, mira, esa ley de ONGs te data más o menos, o sea, vamos a ver, siempre se han reconocido, ¿sí? O sea, por el efecto del Código Civil, ¿sí? El Estado venía reconociendo las organizaciones como organizaciones civiles, ¿sí? Que no necesariamente, porque se diferencia las organizaciones mercantiles de las organizaciones civiles. Claro. Entonces, el Código Civil ya te dice cuáles son las organizaciones civiles, que no tienen ánimo de lucro, ¿sí? Pero, y a través de ello venía el Estado y decía, bueno, vamos a reconocer esta organización porque sentimos que esta organización representa un grupo de personas que tienen buena voluntad, buen ánimo para dedicarse a esta causa. Así que vamos a darle su personalidad jurídica, su reconocimiento y eso. Sin embargo, propiamente esto, ya como regulación de ley de ONG, esto apareció en el decreto 32, creo, si no me equivoco, 2011, que es la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Lucrativas. En el 2011 aparece ya una ley regulando todos los aspectos de constitución, de organización, de manejo, de la dirección, del control, de las responsabilidades de estas organizaciones. Es decir, todo lo que comprenden estas organizaciones. Y es una ley muy estricta, una ley muy compleja, muy estricta, de que si bien es cierto el Estado no ha puesto total énfasis en hacer cumplir esa ley como corresponde, debido a sus exigencias y más digo en el sentido de una inspección más efectiva, pero sí es una ley que está construida muy bonita, con un buen espíritu, pero es una ley muy exigente, sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son los requisitos para constituir una ONG? Dentro de los requisitos para la creación de esas organizaciones, por ejemplo, dice la ley que cuando se trate de fundaciones, los fundadores deben constituirse en escritura pública. Hay que constituir cuando trate de fundaciones, porque aquí también hay que reconocer, las ONG comprenden fundaciones y ONG propiamente. Es decir, una fundación, mira, la fundación y la ONG están reguladas en la ley de ONGs. La fundación es una ONG y la ONG propiamente es una ONG. Ahora, alguien podría decir, pero ¿qué hay de diferencia en eso? Bueno, una fundación la creas con un capital fundacional, la plata. Los socios aportan, los fundadores aportan plata. Y no es que van a aportar para poder sacar ganancias, es su gran diferencia.
aportan, pero en realidad es recurso aportado para que se logre el objetivo que se quiere alcanzar. No se distribuyen recursos. La ONG propiamente no aportan capital los socios, simplemente aportan su voluntad, su espíritu, su buen ánimo. Así que se constituye en un equipo, una organización de un grupo de personas que persiguen un objetivo: proteger al ambiente, promover la educación o algo en específico. Entonces tienes, por ejemplo, las fundaciones deben constituirse en una escritura pública. La ONG no. La ONG no. Okay. Lo que no ocurre con la ONG. Cuando se trata de asociaciones se procederá a lo siguiente. Bueno, constituirse en un número de 7 miembros mínimo. O sea, 7 miembros mínimos. Y esto es bien complejo, ¿ves? Porque, por ejemplo, mira que esta ley dice que debe constituirse en 7 miembros mínimo. Piénsalo. Ahora, tienes un detalle. Cuando vas a hacer cambios de directivos, si de pronto le has puesto que no pueden reelegirse y solo tiene 7 miembros, tiene ya un problema. Porque ¿cómo vas a hacer? Porque no hay más miembros. Hay que conseguir 7 personas más, básicamente, o una cantidad grande de personas nuevas, ¿no? Correcto, y entonces ves, o sea, esto... O sea, que no hay que poner esa cláusula. Podría ser, ¿no? Pero por eso te decía que depende el gobierno en que estás, porque en un momento determinado, si estás en un gobierno que te dice, no le acepto la reelección más que por un solo periodo, ¿sí? Nada más. Pero otro gobierno te puede aceptar la reelección indefinida. Y entonces ve, con todo esto es una dificultad porque, por ejemplo, si ya sabes, encontrar un grupo de personas dedicadas a una causa de esto no es nada fácil. Y si de pronto me vas a decir que yo debo conseguir más socios que vengan a esta causa donde no van a generar ninguna utilidad y a cambio van a tener que comprometer sus recursos, su nombre, su reputación y toda esa cuestión. Ajá, no, eso no es tan fácil, ¿no? Y de pronto me dices, no le acepto más que otros miembros de directivos. Entonces ya vas teniendo un poco de dificultad con estas cosas. Pero entonces dentro de los requisitos está que se deben constituir en un número de 7 miembros. La constitución se llevará a cabo en unas asambleas que se celebrará con los miembros, los socios, fundadores, digámoslo así, socios, entendiéndose que no son exactamente socios como lo son en una organización mercantil. Son miembros de una organización que se crea, ¿okay? Son los participantes. Y bueno, de eso, entonces luego de eso el Estado lo aprueba, se somete al Ministerio de Gobernación para que vea nuestros requisitos, que obviamente vamos a acompañar nuestra documentación personal, el nombre, identificar el nombre que vamos a ponerle a la organización, el domicilio, definir el proyecto de estatutos, que es el que va a regular nuestra carta constitucional, que hay que elaborarla muy, muy detalladamente, y luego de eso someterlo al Estado, para que el Estado diga, bueno, estas reglas que se han creado no violan la normativa general. Hay algo interesante en esto de las organizaciones no lucrativas, como lo hemos llegado a ver nosotros, y es que las personas se constituyen en sus propios legisladores, ¿sí? Sí, más o menos, ¿sí? Porque la ley de ONGs te regula ese sector de ONGs, pero hay un montón de organizaciones que no necesariamente están reguladas. Así que, mira, te explico esto. Si es una organización no lucrativa, no regulada, entonces tú vienes y tú creas tus estatutos, tus propias normas, de acuerdo a tus propios objetivos, metas, esquema de organización, lo que piensas, lo que crees, lo que te anima y eso. Y cómo piensas que debería estar organizado. Si eso no irrespeta la ley básica, la ley constitucional, el Estado te lo aprueba. Siempre que no ponga en riesgo la legalidad, el Estado te la aprueba, ¿sí? Eso a través de los años ha variado porque de acuerdo a los gobiernos que van llegando, unos piensan una cosa, otros piensan otra, así que en un momento determinado hoy te puede valer ciertas cosas, en el siguiente periodo ya no te valen ciertas cosas. Pero la ley
fundamental, ya te dice, ya te dicta ciertas pautas. ¿Por qué, abogado, por qué cambian estos pareceres del gobierno de cada momento que esté turno? ¿Por qué cambia o por qué es tan importante esta actividad o por qué el Estado le presta tanta atención a esta actividad y cambia de opinión en si debe ser reelecto o no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, son criterios, ¿ves? Son criterios porque, mira esto, cada gobierno, por ejemplo, tú lo habrás visto, pone en discusión si las exoneraciones deben ir o no deben ir. Si es mucha exoneración la que se está dando de impuestos, por ejemplo, o no. Si hay que regularlas más o si más bien hay que ceder más con las exoneraciones para poder seguir apoyando. Limitaciones y cosas por el estilo. Entonces, porque son ideas diferentes. Cada quien piensa de manera distinta. Pero ¿tienen alguna importancia tan clave las ONGs como para que sean objeto de meterles tanta cabeza? O sea, ¿representan o se pueden utilizar de vehículos para cosas que pueden afectar al Estado? Mira, a lo largo del tiempo, yo te puedo decir con todas las organizaciones que yo he creado, o por lo menos he ayudado a crear, y toda la experiencia que hemos manejado, te puedo decir que son organizaciones muy nobles, muy fantásticas, que de alguna manera se les ha afectado la imagen de organizaciones con un buen propósito. Sí es cierto que en algún momento determinado se ha utilizado este tipo de organizaciones para ciertos propósitos no apropiados, pero son excepciones, ¿ok? No podemos decir que por las excepciones las cosas son malas. O sea, qué mejor. Si me vas a preguntar sobre las organizaciones, qué papel desempeña y realmente si me parece su funcionamiento, te diré, son organizaciones exquisitas para la sociedad. Tienen una finalidad hermosa de servicio social. Para un empresario lo impulsa el lucro. Se mueve porque el lucro, su esperanza, su expectativa. Pero a quienes trabajan en estas organizaciones de forma sincera, los impulsa la solidaridad, el ciudadano, el derecho de las personas. Es fantástico. Entonces, como todo, siempre existe riesgo, ¿verdad? Sí, siempre. Pero no, se puede usar para yo no vería mal, ¿no? Eso como una cuestión que pueda ser demasiado, si vale la palabra así, demonizada, ¿no? O sea, no me logra gustar tanto. Cómo se maltratan desde este aspecto, aunque yo sé que sí han habido personas que pues las usan con ese propósito. Claro, es que todo se puede utilizar con propósitos positivos y negativos, ¿no? Para quienes constituyen una fundación, ventaja económica, no, porque no se pueden lucrar de ella, ¿sí? O sea, si vamos a constituir una fundación, más bien me toca aportar capital. ¿Sí? Si vamos a constituir una ONG y queremos que sea exitosa, más bien necesito dedicar tiempo, necesito dedicar esfuerzo. Y yo te lo digo, porque estoy con un montón de organizaciones y eso tiene un gran esfuerzo. Soy parte de una organización que se llama Por una Honduras Feliz, que me designaron como presidente de ella. Y qué bien, porque me encanta la iniciativa. Ahí se está trabajando, ¿okay? Me gusta eso. Pero también, por ejemplo, soy rotario y yo sé el trabajo que hace el rotarismo. Necesita tiempo y a veces no tengo el tiempo tanto para eso. Pero yo trabajo más desde el ángulo de, mira, nuestra organización CECALS, por ejemplo, entiende, CECALS, el Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidario, que tiene más de 385 organizaciones asociadas a esta altura. ¿Qué entiende? ¿Cuál es su misión? Su misión es servir a quienes sirven. Si hay organizaciones que se dedican a servir, que tienen ese buen espíritu, ese buen ánimo, ese buen deseo de hacerlo, nosotros hemos creado una organización dedicada a servirles a ellos. O sea, la esencia de CECALS es fortalecer las organizaciones no lucrativas, porque entendemos que si ellas se fortalecen, pueden generar un gran impacto social. Yo no voy a ir a meterme a la montaña todos los días para ayudar, ni voy a ir a la Mosquitia a ayudar, ni voy a ir a tantos lugares. Y si lo hago, lo haré una vez, 2 veces, 3 veces, pero eso no puedo estarlo permanente. Pero si puedo fortalecer organizaciones que trabajen en esa zona, es fantástico. Entonces nosotros desde el área legal, lo que hacemos es decir, bueno, tienen una idea, tienen un proyecto,
hagámoslo, creemos esa organización, por favor, agrúpense y empiecen a trabajar. O sea, es fantástico fortalecer esas organizaciones que ayudan y que sirven a otros. Ayudan a los que ayudan. Por supuesto, eso es lo que hacemos. Y bueno, ya mencionó que la institución encargada de aprobar las ONGs es Gobernación y Justicia, sí. ¿Verdad? Es la secretaría encargada. Aparte de Gobernación y Justicia, ¿hay algún registro o algún lugar donde se almacena esta información? Por supuesto. La Gobernación y Justicia tiene una oficina especializada dedicada precisamente a la supervisión, al control, al seguimiento de estas organizaciones que se denomina DIRSAC, la Dirección de Seguimiento y Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles. ¿Okay? Que previamente se llamaba URSAC. URSAC antes, ¿no? Ellos pues tienen el control, ellos tienen a su cargo este tema de vigilar estas organizaciones. De hecho, te puedo decir, y esto, vale que estamos grabando esto en esta fecha, mira, y en esta fecha, y porque el 28 de febrero se vence el plazo para presentar informes al Estado de toda su gestión durante el año anterior. ¿Okay? De las ONGs, ante la DIRSAC, ¿verdad? ONGs, entendiéndose todas. Fundaciones y todas las que estábamos mencionando aquí. Fundaciones, iglesias, a juntas, patronatos, todo, sí. Y todo eso ante la DIRSAC. Ante la DIRSAC. Sí, vence ese plazo. Y sí digo que hay un tema, hay un comunicado del gobierno donde dice que si no han presentado información, están teniendo esa iniciativa que, si no han presentado, quizás no iniciativa, pero si no esa decisión, que si no han presentado información durante 2 años o más, entonces van a proceder a su cancelación. Entonces ese es un riesgo enorme para las organizaciones, porque hay un problema en esto. Muchas veces sus creadores tienen la iniciativa para crearla, para servir y todo, pero su capacidad de gestión, capacidad de administración, les es un poco difícil. Por lo tanto, ellos necesitan realmente gente especializada que sepa de estas cuestiones. Y eso, pues, de alguna manera lo que hace es poner en riesgo la organización. Por eso es que nosotros lo que tratamos de hacer es fortalecer, asesorar y fortalecer estas organizaciones. Ya nos mencionó un poquito sobre pues la misión del Centro Cristiano de Asistencia Legal, pero si tal vez nos podría contar un poquito más sobre los servicios que brindan para ONGs que se quieran establecer o para diferentes personas que quieren abocarse y conocer sobre lo que ustedes dan. Claro. Bueno, en realidad nosotros ayudamos a crearlas. Si alguien tiene una iniciativa sobre creación, fantástico, nosotros las creamos. Nos tiene que decir cuáles son los objetivos, qué pretenden lograr, nombre y eso, le hacemos una entrevista y entonces le damos los requisitos y todos nos ponemos de acuerdo y ayudamos a crearla, ¿sí? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, en el seguimiento de lo que decimos de que queremos fortalecerlas, hemos llegado a entender que no solo basta con crearlas, porque la buena voluntad no es suficiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos creado un sistema que posibilite toda su asesoría, toda su vigilancia de forma continua, acceso a una plataforma contable, acceso a un equipo de expertos, abogados, contadores, financistas, que les asesoren a los líderes de forma continua para que se mantengan informados tanto de la gestión, cómo se gestiona, como de las responsabilidades que hay ante SAR, ante finanzas, ante gobernación, ante DIRSAC y todos estos entes que las controlan, porque de alguna manera, aunque DIRSAC es el órgano principal, ellas están sometidas a un montón de instituciones, un montón de controles. Así que estamos de forma continua con este programa, una membresía que pagan durante el año, que tiene un costo muy mínimo, y durante ese tiempo, pues nosotros les prestamos ayuda de diferente tipo para que ellas se mantengan activas. Sí, la DIRSAC sería el equivalente como el registro mercantil tal vez de las empresas, con un poquito más de funciones, ¿verdad? Pero es un registro para ONG especializada en esto, pero siempre como compañía igual estamos obligados a tributar ante la SAR derechos municipales, entonces estamos regulados por una serie de entes, ¿verdad? Claro, pero la DIRSAC en realidad es como una oficina controladora, maneja el registro de las juntas directivas, por ejemplo. Pero aprieta más, ¿verdad? Exactamente, porque tiene dentro de sus facultades el hecho de cancelarlas,
vigilarlas, hacer que cumplan, supervisarlas, auditarlas si fuera necesario, si tienen fondos públicos, por ejemplo, supervisión, revisión, varias cosas. Entonces es un ente que tiene mucha facultad sobre ellas. Y si nos pudiera contar un poquito, abogado, sobre el Grupo Legal Ortega, para conocer un poquito. Bueno, el Grupo Legal Ortega, somos un equipo, somos unas 17 personas que trabajamos acá en diferentes áreas, porque, como decimos, nos interesa el área social, nos interesa el derecho desde un ángulo muy diferente a lo común. Para nosotros nos interesa la ley en el sentido de que cumpla con su cometido, que cumpla con aquello para lo cual está constituido, ¿no? Recordemos la máxima que dice de pronto que si un día te encuentras en conflicto con el derecho y la justicia, hay que seguir la justicia. Obvio, es un poco difícil eso cuando uno es representante de la ley, porque te puede caer la fiscalía encima, ¿no? Dices, te desviaste de la ley. Sí, pero es que yo quería la justicia. No, eso es peligroso. Pero en realidad esa es la esencia del derecho, la justicia de las cosas. Entonces, buscamos que promover todo aquello que implique solidaridad, conexión con la gente, desarrollo de las personas y eso. Vemos el derecho a través de eso. Entonces, en el Grupo Legal Ortega tenemos una organización que se llama CRPD, Centro para la Resolución Pacífica de Diferencias, o sea, resolución pacífica de conflictos, porque creemos en la resolución de los conflictos sin recurrir a los tribunales. Tenemos una empresa que se llama Nexo, dedicada al emprendimiento. Los emprendedores pueden ir ahí para que se les ayude en toda la gestión de sus organizaciones. Tenemos esta ONG que se llama SECALS, que crea, ayuda a gestionar y asesora a las organizaciones no lucrativas. Y tenemos varios proyectos. Hay un café legal que hace una reunión mensual que reúne a abogados para platicar sobre temas de desarrollo del derecho. Entonces hay varias cosas que se hacen, todo en función de que pues servir a la sociedad, mejorar y eso, pero no solo desde el ángulo de los negocios. Grupo Legal Ortega, sí somos un grupo legal, pero en realidad estamos tratando de ser solidarios con la gente, aportar desarrollo, pero bueno, siendo solidarios. Muchas gracias por su tiempo, abogado. No, Rodil, muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido fantástico la conversación contigo y me gusta lo que ustedes hacen. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.